Buenos días. En esta ocasión, mi grupo y yo le vamos a significar un cuento amazónico que lleva por título El Bagrecito, escrito por el escritor loretano Francisco Izquierdo Ríos. Somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Público Loreto. Francisco Izquierdo Ríos, un viejo bagre de barbas muy largas, decía con su voz ronca en el penumbroso remanso de los relitos: Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro, contoneándose orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Este viejo conoce el mar. Tanto oírlo, un pagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: Abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Oh? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo también tenía tu edad cuando crucé la proeza. Vivía en ese remanso de un riachuelito de la selva alta del Perú, un rito con lecho de piedras menudas y delgado rumor, palmeras y otros árboles, desde las márgenes del remanso, oscurecían las aguas. Esa noche, en un rincón de la consola iluminada tenuemente por la luna, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. Y cuando el riachuelito se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió aguas abajo. ¡Tienes que volver! Le dijo, quien era el único que sabía de aquella aventura. El bagrecito sentía pena por su madre. Preocupada porque no la había visto todo el día, anduvo buscándolo. ¿Qué te sucede? Le preguntó el anciano bagre con la cabeza fuera de un hueco de la orilla, una de sus tantas casas. ¿Usted sabe dónde está mi hijo? No, pero lo único que le puedo decir es que se puede realizar una gran aventura. ¿Y si lo pescan? No creo, él es muy sagaz. No toda la vida va a vivir en tu falta. Él va a volver. La madre del bagrecico, más o menos tranquilizada por las palabras del viejo filósofo, regresó a su casa. El bagrecico, mientras tanto, continuaba su viaje. Después de 2 días y medio, entró por la desembocadura del riachuelo en un riachuelo más grande. El nuevo riachuelo corría contra el bosque, haciendo tantos zigzags que el bagrecico se desconcertó. ¡Wow! Este es el riachuelo que me indicó el abuelo. Recordó su cauce era de piedras y partes de arena, salpicando de pedrones, sobresaliendo de las aguas, con plantas florecidas en el légamo de sus superficies. Hondas cosas se abrían en los codos, con multitud de peces de toda clase y tamaño. Sonoras corrientes. El bagrecico seguía, ora nadando con vigor, ora dejándose llevar por las corrientes, con las aletas y barbitas extendidas, ora descansando o durmiendo bajo el amparo de las verdes cortinas de lino. Estaba lamiendo las piedras, con los gusanillos que había debajo de ellas, o empujando los que flotaban en los remansos. ¿Y lo que me escapé? Se dijo temblando. En una poza, casi muerde un anzuelo con carnada de lombriz. Iba a engullirlo, pero se acordó del consejo del abuelo. Antes de comer, fíjate bien lo que vas a comer. Así, descubrió el sedal que atravesando las aguas terminaba en la orilla. En las manos del pescador, un hombre peludo sombrero de paja. El incidente que acababa de sucederle hizo reflexionar al viajero con mayor seriedad sobre los peligros que le amenazaban en su larga ruta. Además de los pescadores con anzuelo, las pescas con el barbasco venenoso, con dinamita y con red, la voracidad de los martín pescadores y de las garzas, también de los peces grandes, aunque él sabía que los bagres no eran presas apetecibles para dichas aves, por sus aletas enconosas. Ellas prefieren los peces blancos con escamas. Con más cautela y los ojos más abiertos, prosiguió el bagrecico su viaje al mar. En una corriente colmada de la luz de la mañana límpida, una
la vieja magra, toda arrugas, metida en las aguas hasta las rodillas. Pescaba con las manos, golpeando las piedras. El bagrecico se libró de las garras de la pescadora, pasando a toda velocidad. La misma muerte. Se dijo, volviendo a mirar en su carrera a la huesuda anciana, y ésta le increpó con el puño en alto. ¡Bagrecito manido! Dentro del follaje de un árbol añoso, que cubría la mitad del riachuelo, cantaban un montón de pájaros. El bagrecico, con las antenas de sus barbas, percibió las melodías de sus músicos y poetas de los bosques, y se detuvo a escucharlos. Después de una tormenta que perturbó la selva y el riachuelo, oscureciéndolos, el viajero ingresó a un inmenso claro lleno de sol. A través de las aguas ligeramente turbias, distinguió un puente de madera por donde pasaban hombres y mujeres con paraguas. Pensó: Estoy en la ciudad de los riachuelos de 1000 vueltas que separa en dos partes, como me indicó el abuelo. ¡Ah, mucho cuidado! se dijo luego ante numerosos muchachos que, desde las orillas, se afanaban en coger con anzuelos y fisga los peces que, en apretadas manchas, se deslizaban por sobre la arena o lamían las piedras agitando las colas. El Cico salvó el peligroso sector de la ciudad con bastante sigilo. En la ancha desembocadura del riachuelo de las 1000 vueltas, tuvo miedo. Las aguas del riachuelo desaparecían encrespadas en un río quizás 100, 200 veces más grande que su humilde riachuelito natal. Permaneció indeciso un rato, luego se metió con coraje en las fauces del río. Las aguas eran turbias y corrían impetuosas peces gigantes, con los ojos encendidos, pasaban junto a él bagrecito, asustándolo. Se dijo resueltamente. El río turbio, después de sentarse de kilómetros de túpida selva, entregaba bruscamente sus aguas a otro mucho más grande. El bagrecico penetró en él ya casi sin miedo. Extrañó al escuchar un vasto y constante rumbum musical. Débese a la fina arena y partículas de oro que arrastran las violentas aguas del río. En las extensas curvas de este río caudaloso vienen terribles remolinos que son prisiones no solo para las balsas y canoas que, por descuido de los bogas, entran en ellos, sino también para los propios peces. Sin embargo, nuestro vivaz bagrecico los sorteaba manteniéndose firme a lo largo de las corrientes que pasaban bordeándolos. Cerros de sal piedra marginan también, en ciertos trechos, este río bravo, blancas montañas resplandecientes. Al bagrecico se le ocurrió lamer una de esas minas durante una media hora. Luego reanudó su viaje con mayor impulso. Un espantoso fragor que venía de aguas abajo le aterrorizó sobremanera, pero él juzgó que seguramente procedía de los malos pasos, debido al impresionante salto del río por sobre una montaña, grave riesgo del cual le habló mucho el abuelo. A medida que avanzaba el estruendo era más pavoroso. Nuestro viajero temerario se preparó para vencer el peligro, se sacudió el cuerpo, estiró las aletas y las barbitas, cerró los ojos y se lanzó al torbellino rugiente. 15 kilómetros de cascadas, peñas, aguas revueltas y espumantes, pedrones, torrentes, rocas. El bagrecito iba a merced de la furia de las aguas. Aquí chocó contra una roca, pero reaccionó enseguida. Allá un tremendo oleaje le varó sobre un pedrón, pero con felicidad otra ola le devolvió a las aguas. Al término del infierno de los malos pasos, el bagrecico, todo maltrecho, buscó refugio debajo de una piedra y se quedó dormido un día y una noche. Se consideraba ya vaquiano. Además, había crecido, su pecho era recio, sus barbas más largas, su color blanco oscuro con reflejos metálicos.
no podía ser de otro modo, ya que muchos soles y muchas lunas alumbraban desde que salió de su ranchuelito natal, y él que había cruzado tantos ríos, sobre todo vencido los terroríficos malos pasos en que mueren o encanecen muchos hombres. Convencido de su fuerte sabiduría, prosiguió el viaje. Sin embargo, no muy lejos, por poco concluye sin pena ni gloria. A la altura de un pueblo cayó una atarraya de un pescador entre sábalos, bochicos, corvinas, palometas, lisas. Empero, el hijo del pescador, un alegre muchacho, lo cogió de las barbas y le arrojó desde la canoa a las aguas, estimándolo sin importancia en comparación con los otros pescados. Se ha dado un honor especial, que como vía el río, llamó un caluroso anochecer la atención del viajero. Era una mijanada, avalancha de peces en migración hacia arriba. De sobre, todo el río vibraba con los millones de peces en marcha. Algunos brincaban sobre las aguas, relampagueando como trozos de plata en la oscuridad de la noche. El bagrecito se arrimó a una orilla fuertemente contra el lodo hasta que pasó el último pez. En plena jungla, el voluminoso río desaparecía en otros más voluminosos. Así es el destino de los ríos. Nacen, recorren kilómetros de la tierra, entregan sus aguas a otros ríos y estos a otros, hasta que todo acaba en el mar. El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual, formando el Amazonas, el río más grande de la tierra. Nuestro bagrecito entró en ese prodigio de la naturaleza a las primeras luces de un día, cuando los bosques de las márgenes eran una sinfonía de cantos y gritos de animales salvajes. Allá, en el remotorio riachuelito natal, el abuelo le había hablado también mucho del rey de los ríos. Por él tenía que llegar al mar. Ya él no daba sus aguas a otro río. No se veía el fondo ni las orillas. Era, pues, el río más grande del mundo. Ten mucho cuidado con los buques, le había advertido el abuelo, y el bagrecito pasaba distante de esos monstruos que circulaban por las aguas con estrépito. Una madrugada subió a la superficie para mirar el lucero del alba, digamos, mejor para admirarlo, ya que nuestro bagrecito era sensible a la belleza. El lucero del alba, casi sobre el río, parecía una victoria regia de lágrimas. Después de bañarse en su luz, el bagrecito se hundió en las aguas, produciendo un leve ruido y leve oleaje. A las horas de una tarde lluviosa, lo persiguió un pez de mayor tamaño que un hombre para devorarlo. El pobre bagrecito corría a toda la velocidad de sus fuerzas, corría y corría. De pronto, columbró un hueco en la orilla y se ocultó en él, de donde miraba a su terrible enemigo, que iba y venía y finalmente desapareció. Mucho tiempo viajó por el río más grande del planeta, pasando frente a puertos, pueblos, haciendas, ciudades, hasta que una noche, con luna llena enorme, redonda, llegó a la desembocadura. El río era allí extraordinariamente ancho y penetraba retumbando más de 100 leguas en el mar. ¡El mar! Se dijo el bagrecito, profundamente emocionado. ¡El mar! Lo vio esa noche de luna llena como un transparente abismo verde. El retorno a su riachuelo natal fue difícil. Se encontraba tan lejos. Ahora tenía que surcar los ríos, lo cual exige mayor esfuerzo. Con su heroica voluntad dominaba el desaliento, vencía todos los peligros, cruzó los malos pasos del río aprovechando una creciente y, a veces, a saltos por sobre las rocas y pedrones que no estaban tapados por las aguas. En
el riachuelo de las 1000 vueltas salvó de morir, por suerte. Un hombre en la orilla pedregosa encendía con su cigarro la mecha de un cartucho de dinamita para arrojarlo a una fosa donde muchísimos peces, entre ellos nuestros viajeros, embocaban la superficie con ruidos característicos los millares de comergenes que anticipadamente desparramó como cebo el pescador. No había escapatoria. En Perú ocurrió algo inesperado. El pescador, creyendo que el cartucho de dinamita iba a estallar en su mano, lo soltó desesperadamente y a todo correr se internó en el bosque. Las piedras saltaron hasta muy arriba con la horrenda explosión. La alegría del viajero se dilató como el cielo cuando al fin entró en su riachuelito natal, cuando sintió sus caricias, besó con unción las piedras de su cauce. Llovía menudamente, los árboles de las riberas, sobre todo las almendras, estaban florecidos. Había luz solar por entre la lluvia suave y dentro del riachuelo. El barrio, loco de contento, nadaba en zigzags, de espaldas, de costado, se hundía hasta el fondo, sacaba sus barbas de las aguas, moviéndolas en el aire. Sin embargo, en su pueblo, ya no encontró a su madre y al abuelo. Nadie lo conocía. Todo era nuevo en las remansos de la riachuelito, ensombrecido por las palmeras y otros árboles de las márgenes. Se dio cuenta entonces de que era anciana. En el fondo de la pezuela, con su voz ronca, solía decir, contoneándose orgullosamente: yo conozco el mar, con los jóvenes he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Un bailecillo tan poblero se le acercó una noche de luna y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran progresa. Colorado, colorín, este cuento ha terminado.